Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Alfa Positivo y gracias, como siempre, por acompañarnos a Rodrigo y a mí en otro episodio más. Hoy se pasa por primera vez por el podcast nuestro amigo Krevix. Él es inversor privado especializado en el sector de los videojuegos y en situaciones especiales. Además, es colaborador en varios proyectos como la newsletter Lever Up, el podcast de Hablemos de Inversiones, el Club del Value y su newsletter personal. En esta charla aprovechamos su visita para intentar entender mejor el sector de los videojuegos, que todavía no hemos tocado en este podcast, y también para hablar de la situación de Embracer, una empresa precisamente de este sector y que en los últimos meses ha generado mucho interés en la comunidad inversora hispanohablante. Pero antes de empezar a hablar de todo esto, como siempre, un pequeño mensaje de nuestro patrocinador principal, que estoy seguro que ya conoces, la aplicación Quarter. Si la conoces, seguro que ya estás disfrutando de todo lo que puedes encontrar dentro y ya forma parte de tu proceso de inversión. Y si no la conoces, te recomiendo que le des una oportunidad y la descargues en tu móvil. ¿Por qué te digo esto? Pues porque con esta aplicación tendrás acceso a las presentaciones y llamadas con los accionistas de cualquier empresa que se encuentre en los mayores mercados cotizados del mundo. Y lo mejor es que es 100% gratuita. Así que no hay excusas, descárgate la app y empieza a escuchar las últimas conference call de empresas como Airbnb, Uber o Ferrari. Y ahora ya sí, empezamos. Muy buenas, Krevix, ¿cómo va todo? Bienvenido. Muy bien, Sergio, un placer estar aquí. Genial, genial. Estamos encantados y, como siempre, también a mi lado, Rodrigo, ¿cómo va todo? Buenas tardes, Sergio. Hola, Krevix, ¿qué tal? Nada, bien, la verdad que descansado de la semana. Estoy con las energías al máximo ahora mismo, con la energía al máximo. Genial, genial. Pues me alegra escuchar esto porque hoy tenemos una charla por delante muy interesante con Krevix, que tenía muchas ganas de hablar contigo. Hacía tiempo que nos seguíamos, pero no habíamos hablado todavía. Así que, bueno, empiezo preguntándote si has hablado ya con Elon Musk para poder recuperar la cuenta hackeada en Twitter. Pues es algo bastante interesante, la verdad, que sería un buen momento para seguir poniendo tickets y que se una a los 130 que habré mandado ya y que nunca me han contestado por parte de los 20.000 empleados que había en Twitter, ¿no? Ahora va a estar más difícil que me contesten porque no queda casi ninguno, pero bueno, a lo mejor hacen algo masivo. Krevix, cuéntanos un poco qué pasó, la historia, desde el principio. Sí, bueno, pues yo estaba justo lavando el coche con mi novia, me acuerdo, y me llegó un mensaje primero de Instagram, me habló un amigo contestándome una historia diciéndome esto que es una estafa, no sé qué tal, y yo, ¿el qué? Y de repente vi que había subido en mi cuenta personal de Instagram pues unas cosas sobre criptomonedas, sobre un NFT, perdón, no se enfade nadie, sobre un NFT que se iba a lanzar y estaban como pampeándolo. Y dije, ¿pero qué coño? Y de repente me fui a meter a Twitter y desde el móvil podía entrar y vi que mi usuario había cambiado el nombre y el arroba, ¿vale? Entonces yo podía ver lo que estaba haciendo un hacker, digamos, en vivo. Había borrado todos mis tweets y estaba haciendo publicidad de lo mismo, de un NFT. Entonces yo rápidamente me metí en Instagram, hablé con la gente de Meta y enseguida me devolvieron la cuenta. Me dijeron que me fijase si había empezado a seguir a gente nueva y es verdad que había empezado a seguir como a 20 personas que no conocía de nada, extranjeras, y nada, lo borré todo. Lo dejé limpio, cambié la contraseña, puse el autentificador en 2 factores, que si alguien no lo tiene es súper clave, ¿vale? Fallo mío de no tenerlo. Y por otro lado, pues normalmente sí que lo tengo en la mayoría de programas que utilizo, pero ni en Twitter ni en Instagram lo tenía. ¿Pero qué son los factores? Pues eso es que cuando te entran en tu cuenta, te llegue un mensaje a tu móvil y a tu correo, según lo que tengas puesto, y te digan, oye, ¿eres tú el usuario que está entrando? Entendido. Permitir o echarle, etcétera, ¿no?
Y nada, pues eso en Instagram me funcionó perfecto, lo limpié y seguí con mi cuenta, ¿no? Y cuando fui a hacerlo en Twitter, hablé con ellos y ahí sí que me contestaron la primera vez y me dijeron, vale, lo reseteamos. Me he reseteado en la cuenta, había perdido como tweets de hace un año, concretamente. O sea, de ese momento hasta un año anterior. Y dije, joder, pues bueno, pues esto se ha perdido, no se puede hacer nada, ¿no? Pero contengo la cuenta que tenía como 13.000 o 14.000 seguidores y dije, bueno, pues seguimos. Entonces empecé a tuitear, puse el primer tweet, no sé qué, avisando, oye, si alguien ha recibido algo, ha sido por un hacker, tal, no sé qué. Me cambié el nombre y de repente a la mañana siguiente me despierto y la cuenta estaba suspendida. Y hablé con ellos la primera vez y me dijeron, su cuenta ha sido suspendida porque has puesto un tweet con un enlace hacia una página que es maliciosa, etcétera. Y yo, bueno, a ver, ha sido un hacker, de hecho le di el código de referencia de la consulta del día anterior, nada, pasaron de mí completamente. La opción que me daba Twitter era, oye, pues monta una reclamación en este buzón, tal. Empecé ahí a spamearles a mensajes, no me contestaban, 3 o 4 cada día, nada. Y al final ya, pues después de un mes y pico sin cuenta, ya me creé la nueva, que era la nueva es @Krevix de al final. Y nada, sé que Rodri le hubiese gustado más que fuese Kravix con A, pero... Pues sí, tío. Tenías la oportunidad perfecta para cambiarte a Kravitz y no quisiste. Me puse el XD ya por la broma. Y nada, así que ya estoy ahí de nuevo. Menos interacciones, pero bueno, mira, la verdad es que también soy un poco más tranquilo. Cuando se crece mucho en Twitter, también tienes más haters y todas estas cosas que salen a raíz, ¿no? Cuando tienes más dimensión, cada opinión que das y demás, siempre hay gente que salta ahí a la mínima a criticar cosas. Y yo creo que así, pues un poco más perfil bajo se está más tranquilo. Genial, pues aparte de todo lo que has comentado, yo también recomiendo tanto tu newsletter como la del Lever Up, que sale cada semana y yo la verdad que la leo siempre y está muy bien, y así que le recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo. En Twitter tienes ahí todos los enlaces. Y ahora te quería preguntar un poco más sobre tu faceta como inversor. En tu bio te defines como inversor quizá más interesado en la industria del gaming y en situaciones especiales, pero para que te conozcamos un poco mejor, ¿cómo te definirías tú? Vale, pues es un inversor que yo creo... no soy muy fan de las etiquetas, ¿vale? Me gustan las oportunidades value en general, ¿vale? Sobre todo ese carácter de situaciones especiales, pero también me gustan las compañías de calidad en las que creo que puede haber un gran retorno a futuro, ¿no? Aunque a lo mejor el múltiplo en el momento pues esté un poquito más caro, pues a veces me parece bastante interesante echarles un ojo y no cerrarme, ¿no? O sea, suele tener, que esto me lo inculcó mucho Dani Tello, que con él he hablado mucho y me ha ayudado mucho en general, la mente bastante abierta, ¿no? Entonces, bueno, ver todas las oportunidades que surjan, no cerrarme a nada. Y sí que es verdad que a lo mejor en el pasado sí que me cerraba más, sobre todo a temas muy de crecimiento, de alto crecimiento, ¿no? Sobre todo inorgánico, ¿no? Este tipo de compañías que se han visto muy impulsadas por el COVID. Nunca he sido muy fan de ellas, ¿no? Porque nunca veía que generasen la caja, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que, bueno, pues te dicen, no, sí, vamos a generar tanto, tal, pero bueno, ves que, pues, este tipo de compañías que no soy muy fan, como podéis ver, pues tienen unos gastos increíbles para conseguir a través de las ventas, marketing, ventas, etcétera, ¿no? Entonces, pues no soy muy fan de este tipo de compañías en las que muchas veces se piensan que ese recorte de ventas, ¿no? Pues va a significar que mantengan esos revenues, ¿no? Y que caigan ligeramente y vayan a tener unos márgenes interesantes. Por lo tanto, no soy muy fan de ese tipo de compañías, pero sí que me gustan compañías que pienso que son de calidad y que pueden cambiar o que pueden generar flujos estables de caja a futuro, que al final es lo que suelo buscar, ¿no?
Entonces, en el gaming hay muchas compañías. Empecé con ellas a mirarlas, la verdad, porque, bueno, yo pues me considero gamer. Tampoco estoy últimamente jugando mucho, ya por todo esto os comento que hay tantos problemas ya de productividad que se me hace difícil, ¿no? Pero cuando saco ratitos, pues siempre intento echar alguna partida, algún juego. Pero es un sector en el que, bueno, pues tiene muy poco CAPEX en líneas generales, genera bastante free cash flow y bueno, en las compañías grandes más asentadas este free cash flow es bastante fácil de ver. En las compañías nuevas suele costar un poquito más, o en las compañías más en crecimiento, pero también hay oportunidades importantes. Y luego, en líneas generales, es un sector pues, que me gusta porque es fácil de entender, digamos, los modelos de negocio, aunque, bueno, necesitas un poco de trabajo, pero son fáciles de entender cómo ganan dinero y no tienen tampoco muchas vertientes más. Entonces, bueno, esto es lo primero que me llamó la atención de este sector y me empezó a gustar, ¿no? Luego otros sectores que me gustan también, como la música, por ejemplo, que yo sé que tú eres muy fan de Spotify. Yo en mi caso soy muy fan de las labels más, sobre todo de UMG, que es una compañía que me gusta muchísimo, pero también pues soy muy crítico con algunas cosas que hacen, ¿no? Entonces, bueno, me gusta invertir en compañías que estén baratas o tampoco mega baratas, ¿no? No soy deep value ni mucho menos, y en negocios que pueda entender sin romperme la cabeza una barbaridad, ¿no? O sea, aún así están negocios que hay que romperse un poco la cabeza. De hecho, en Bracer, que luego si eso comentaremos, para entenderlo un poco bien todo hay que pegarse, ¿vale? Tanto con la contabilidad como en general con todo. Así que, bueno, no sé. Yo creo que soy un inversor, llevaré en torno a 7 años, 6 años invirtiendo, diría, y aún me queda mucho para aprender, ¿no? Y por evolucionar como inversor, pero en líneas generales, pues me gustan compañías pues que tengan predecibilidad de sus flujos de caja y sobre todo que estén bien gestionadas. Y luego, pues bueno, el múltiplo pues siempre hay que verlo. No me gusta sobrepagar tampoco mucho. Y luego, en cuanto al tema de Special Situations, pues sí que me gusta buscar algunas situaciones que puedan haber en el mercado más interesantes, arbitrajes, tender offers, etcétera, que siempre me gusta echarles un ojo, mirarlas y ver a ver qué puede ocurrir con ellas, ¿no? Algunas cosas que ocurren en otras partes de la estructura de capital, no solo en el equity. Entonces, pues bueno, dentro de lo que nos permite ser un inversor privado, un inversor retail, digamos, pues intentar mirar este tipo de oportunidades. Y me he extendido mucho, yo creo. No. Esto siempre nos encanta. Nos encanta conocer la filosofía y la visión de la inversión y de la gestión de cartera de cada persona. Y quería aprovechar un poco tu visita para hablar precisamente de este tema, de la industria del gaming, que yo particularmente pues la considero bastante fuera de mi círculo de conocimiento, quizá de confianza, podríamos decir, por no ser un gran usuario. Yo sé que Rodri quizá es más insider que yo, pero quería aprovechar un poco tu visita para comentar esta industria, para que nos expliques un poco quizá cómo podemos entender mejor el mapa del sector, porque entiendo que aquí estamos metiendo desde empresas de videojuegos hasta empresas de apuestas deportivas, por lo que tanto los modelos de negocio como las tipologías de empresas son diferentes. Entonces, ¿tú cómo podríamos entender un poco el mapa o la cadena de valor de esta industria y los diferentes players que podemos encontrar? Vale, pues sí, es una industria y ya, o sea, sacando la parte, digamos, de gambling que comentas, ¿vale? En la parte pura de videojuegos es una industria que mueve en torno a 184 billones al año. Normalmente está creciendo y este año 2022 ha sido el primero que considera Newzoo, que es una de las consultoras más grandes en este sector,
que va a bajar ligeramente un 4% respecto al año pasado, pero que prevé que en 2023 pues vuelva a en torno a 194 billones de dólares al año de ventas. Entonces, pues bueno, es un sector de crecimiento. Ya es verdad que el crecimiento cada vez es menor, en torno a del 2020 al 2025, en torno a un 3,5% anualizado, se espera. Y bueno, luego dentro del sector está la parte de videojuegos, donde todos sabemos un poco pues los videojuegos de PC, de consolas, etcétera. Y luego tiene una parte que es dentro de ella la que más crece, que es la parte móvil. La parte de juegos móviles es la que más ha crecido en los últimos años y es donde hay una oportunidad bastante importante dentro del sector para continuar, pero que al mismo tiempo se enfrenta a algunas dificultades. Por la situación macro, por la situación de IDFA que creó Apple con su normativa, que tanto ha afectado a todas aquellas empresas que dependen sus ingresos de la publicidad. Entonces, pues bueno, también se espera que por esto, este downgrade que ha habido en 2022 un poco las ventas es también debido a esto que os comento del impacto de IDFA y demás en los juegos móviles, ¿no? Luego, pues dentro de la industria, hay dentro de la cadena de valor, digamos, tendríamos en el primer sitio los estudios desarrolladores de videojuegos, ¿vale? Que son estos estudios que pueden ser o muy grandes o muy pequeños, ¿no? Pero en el caso, imaginaos, de un estudio pequeño, pues un estudio a lo mejor en el que hay 10, 20 personas trabajando, desarrollando un videojuego, donde están los puros desarrolladores que utilizan pues distintos motores gráficos, donde pues está ahí empresas como Unreal, ¿no? Que es uno de los motores gráficos más utilizados, o Unity, por ejemplo, sobre todo en la parte móvil, que es el motor de los que más se utiliza para el desarrollo de juegos móviles. Entonces, utilizan estos motores para crear juegos, ¿no? Un estudio, pues pueden haber desde el director, digamos, del estudio, del videojuego en concreto que estén trabajando, a pues una persona encargada de la historia del videojuego, los propios desarrolladores, gente encargada de la música, y luego normalmente pues los CEOs, ¿no? O los CEOs que se encargan de buscar publishers o distribuidores, ¿no? Diríamos en español, que se encarguen de conseguir dinero para este estudio, ¿no? Y poner el juego en distribución en las distintas plataformas. Entonces, por un primer lado tendríamos como los estudios de desarrollo, luego estarían los publishers, que son digamos, los sponsors, los que ponen el dinero en muchas ocasiones, ¿no? Es un sistema que funciona un poco como la música, os lo podéis imaginar. Sí, eso te iba a decir, como una discográfica. Eso Hacen es. un poco la parte de financiamiento, ¿no? Eso es, el recoupment que le llaman, pues esto funciona así, ¿no? Ellos adelantan muchas veces el dinero para que los estudios trabajen y luego, pues una vez que se lanza el videojuego, una vez que se llega al recoupment level que le llaman, ¿no? Como el momento en el que haces break-even, a partir de ahí se comienzan a dar royalties, o sea, el publisher empieza a dar royalties al estudio, que ese pues es un porcentaje que es lo que se suele negociar, ¿no? Pues en función de si el IP es muy potente, pues el estudio va a tener más mano para manejar. Si a lo mejor es un juego muy nuevo en el que hay pocas optativas, o sea, hay pocas posibilidades de que salga bien, etcétera, pues los royalties van a ser menores. Entonces, bueno, pues se negocia un poco con esto, ¿no? Pues pueden ser desde un 40-60 a ser un 20-80, entonces es un poco muy variable, ¿no? Es en función un poco del estudio, de la relación que tenga el estudio desarrollador con el publisher, etcétera. Así que bueno, este sería el publisher, ¿no? Y el publisher lo que hace básicamente es poner el juego, pues pagan muchas veces dentro de esto, este pago, el diseño de la carcasa, etcétera, ¿no? El artwork y demás, y lanzan el juego, ¿no? Ellos negocian con, a lo mejor por un caso, por ejemplo, con Steam o con Epic Games en el caso de consolas, o en el caso en el caso de PC, y en el caso de consolas con Xbox, con Sony, con PlayStation, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la misión de ellos es negociar con las plataformas y colocar el juego en una plataforma para obtener el mayor número de ventas posibles. Y luego, pues el siguiente player, digamos, es la plataforma en sí, ¿no? Donde se distribuye este videojuego. Este videojuego
se puede distribuir en la tienda de PlayStation, por ejemplo, o en la tienda de Steam, en la tienda de Epic, etcétera. Ahí estos distribuidores, digamos, o sea, la plataforma en sí se lleva en torno a un 30% de las ventas. Por lo tanto, pues tener la plataforma es algo bastante importante y muchos estudios grandes han optado por montar sus propias plataformas, sobre todo en PC, donde pueden, ¿no? Porque en las consolas están limitados, ¿no? Siempre son o Xbox o PlayStation, o la de Nintendo, también en la parte de Switch. Pero en PC sí que hay algunos pues, que montan sus propias plataformas, ¿no? Véase EA, Electronic Arts con Origin, Activision Blizzard con Battle.net, Ubisoft con Uplay, CD Projekt también tenía la suya, GOG.com, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Muchas veces vender a través de su propia plataforma para ese 30% ahorrártelo, ¿no? Y mejorar tus márgenes. ¿Qué es lo que pasa? Que donde más gente hay son en las plataformas grandes, en el caso de PC, pues Steam, y por lo tanto, pues no estar ahí muchas veces es una penalización, ¿no? Tu juego tiene menos visibilidad, etcétera. Entonces, pues los juegos pequeños, en el caso de un estudio pequeño, pues se consigue un publisher y le colocan en Steam, pues es la mejor forma, la mejor pasarela que tiene para triunfar, ¿no? Digamos. Es como si lo colocasen, digamos, en Spotify. Entonces, bueno, pues Steam tiene unos convenios con los publishers, normalmente que eso, si el juego vende menos, creo que son de 8 millones de copias, o sea, si vende más de 8 millones de copias, perdón, se quedan un 20%. Si no, siempre se quedan un 30%. Por lo tanto, los grandes lanzamientos se quedan un poquito menos Steam, pero a cambio, pues ellos lo tienen en su plataforma y se van a llevar esa parte del beneficio. Esos serían principalmente los players. Ahí a partir de ahí ya llega el usuario final. También está el player no online, ¿vale? Que se me ha olvidado comentar, lo que sería el distribuidor físico, las tiendas de toda la vida. Bueno, desde el Amazon de turno al GameStop o a las tiendas Game aquí en España, que son muy, muy comunes verlas en todas las ciudades. ¿Y eso por qué sigue existiendo? Pues sigue existiendo normalmente porque estos juegos que compras bueno, por 2 puntos. Hay uno que es la reventa, que es que estas tiendas permiten la reventa una vez, o sea, tú juegas el juego, te lo pasas, vas a la tienda, lo devuelves, te pagan una parte del precio y ellos lo vuelven a revender, ¿vale? Entonces eso a muchos usuarios de un nivel económico un poco más bajo, pues les viene muy bien, ¿no? Entonces ahí hacen bastante negocio y otra parte es la parte de merchandising. Muchas cosas físicas, hacen ediciones especiales que valen más dinero y que traen, pues a lo mejor son figuras o libros editados, etcétera, ¿no? Depende de los juegos, normalmente los juegos AAA suelen traer estas cosas, ¿no? Pues si te compras el último God of War, pues te dan una edición en la que vas con un hacha o sea, va un hacha dentro de la caja y los libros son espectaculares, etcétera, ¿no? Pues para la gente más fan, todo este tipo de cosas en las tiendas físicas se ven y es mucho más fácil comprarlas ahí que comprarlas a través de internet y que las propias plataformas no te lo ofrecen, vamos. ¿Y tú cuando analizas una empresa de videojuegos, en qué te fijas? ¿Cuáles son más o menos los KPIs que tú crees que hacen a una empresa buena o una inversión buena? Vale, pues a ver, depende un poco. Es un sector muy de calidad y artístico, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener un poco, no estamos hablando de una industria que hace farolas, ¿no? Digamos. Entonces, hay un tema de calidad que hay que valorar, la calidad del estudio, de los juegos, de las IPs que tienen, que es una parte intangible muy importante que hay que tener en cuenta en la valoración, ¿no? A tener en cuenta, pues oye, si tienen estas IPs, tienen potencial de hacer esto, esto y esto, ¿no? Aunque a lo mejor no estén trabajando en ello, aunque tal, eso es importante tenerlo en cuenta cuando se va a ver una empresa de videojuegos. Otro de los temas es la recurrencia de los usuarios que haya en los videojuegos. Eso se puede, en los juegos que tienen lanzados, pues que los juegos no estén medio muertos, cuáles los usuarios activos que hay, ¿no? Diariamente jugando a sus juegos, cuáles son los mouse mensuales en el caso de que hayan juegos por suscripción también,
es importante hacer todo ese seguimiento. Y luego, pues, es importante también pues, que los márgenes sean abultados, ¿vale? Es un sector de unos márgenes bastante altos, ¿no? Porque al final, pues el desarrollo de los videojuegos te cuesta X, digamos, o te cuesta 100 millones, o 10 millones, digamos, en números más bajos, pero es que las ventas que puedes conseguir son muy, muy altas, ¿no? Entonces, y como habéis visto, pues ponerlo en circulación se tarda poco y si se pone online se tarda más poco aún, ¿no? No tienes que... Es verdad que, bueno, pagas una fee, ¿no? De ese 30% a los distribuidores, pero el resto, pues si eres publisher y desarrollador, te lo estás llevando todo. Si solamente eres publisher, te llevas una parte, si eres desarrollador, los royalties. Entonces, pues bueno, son cosas que es importante tener en cuenta. ¿En qué estás comprando? ¿Estás comprando un desarrollador? ¿Estás comprando un publisher? Si estás comprando, por ejemplo, digamos, Activision Blizzard, pues es una compañía que tiene sus propios estudios, aunque a veces pueda colaborar con terceros, pero asimismo pues son una máquina de generar dinero, ¿no? Y cada vez que sale un Call of Duty que a lo mejor les cuesta por hacer 250 o 300 millones, en 10 días ingresan 1.000 millones. Entonces, son unas máquinas de hacer dinero y sobre todo de monetizar. Otro de los puntos a ver también son las distintas vías de monetización que tiene, que sería, hay distintos tipos de monetización, desde los micropagos, puedes lanzar un videojuego de forma gratuita e intentar captar a la mayor gente que juegue y a través de ello tener un servicio de micropagos, ¿no? De compra de objetos dentro del juego, que te va dando unos ingresos muy recurrentes a lo largo de varios meses, ¿no? Durante la vida del videojuego pues te vas manteniendo así. Hay auténticos juegos que funcionan así, como el League of Legends, por ejemplo, o Dota 2. Hay varios juegos de este tipo que funcionan de esta forma, con micropagos, o Fortnite, por ejemplo. Y hay otra forma, pues, que es con DLCs también, ¿no? Que es otro de esos estilos de monetizar, que es, oye, pues te saco un juego que no va a ser, a lo mejor puede ser un triple A, ¿vale? Que te cuesta 60, 70 euros, y luego, a lo largo de la vida del juego, añado un contenido que ya tenía desarrollado de antes y te lo saco como un extra, te cobro 20 euros y vas manteniéndote vivo en el juego, ¿no? Y luego hay juegos pues que tienen todo un poco. Normalmente los juegos muy grandes suelen tener todos los sistemas un poco mezclados, ¿no? Porque ya pues hay mucho expertise de cómo monetizar en las grandes compañías, ¿no? Y a lo mejor pues, poniendo un caso, te compras el Assassin's Creed y tienes el juego que te ha costado 60, 70 euros, da igual, a lo mejor lo has comprado con un poco de rebaja, da igual, ellos te han conseguido vender por 40 euros y luego aparte, una vez que te lo has pasado, te han dado contenido adicional por 20 euros o por 10 euros. Y luego dentro del juego te has podido comprar cosas que a lo mejor te han costado 5, 10 euros, ¿no? Entonces, pues bueno, tienes un montón de vías de monetizar y todas con márgenes bastante altos, porque al final ahí te lo estás metiendo en vena, salvo la parte que pagas a la plataforma, todo este tipo de monetización alternativa, digamos, que ya está por fuera del propio desarrollo del juego, te lo estás metiendo en vena. Es decir, añades que haya una persona que compre 10 veces una capa roja y una roja, una azul, una verde y de todos los colores, ¿no? A ti como desarrollo no te ha costado prácticamente nada y simplemente pues estás metiendo mucho dinero con un margen bastante alto. Entonces, bueno, son cositas a tener en cuenta, sobre todo pues tipos de monetización, distintas vías de monetización, cuáles son mejores, cuáles son peores. También hay que palpar un poco cuál es el sentimiento de los jugadores, ¿no? Que muchas veces se enfadan, se cansan de, oye, estoy harto de comprar sobres en el FIFA y que no me salga Cristiano Ronaldo. Pues estas cosas, ¿no? Que también hay que ver de no explotar demasiado la gallina de los huevos de oro. Sí, es un poco lo que pasaba con Warhammer, ¿no? Que era una empresa muy buena y que los fundamentales y lo que veías en los informes, pues todo parecía genial, pero siempre había ahí un pequeño riesgo de que la comunidad de jugadores se enfadara porque abusaran demasiado, por lo que tú has dicho, ¿no? Que quisieran exprimir demasiado la vaca.
Y era algo que cuando hablaba con un amigo que es inversor en Games Workshop me decía, es que parte del análisis es mirarte los foros de Reddit y mirarte donde hablan entre ellos estos jugadores para ver un poco el sentimiento. Sí, de hecho, ahora actualmente hay un caso con Hasbro, con Magic the Gathering, con los jugadores de cartas de Magic que están bastante enfadados con el management actual de Hasbro, que ha tenido algunos cambios. Falleció el CEO de Magic pasó a ser el CEO de Hasbro y está haciendo una serie de políticas, digamos, dentro de la compañía que no están gustando mucho a los jugadores más fans, ¿no? Porque siempre está el típico jugador más recreacional, ¿no? Y luego están digamos, los jugadores regulares, que son los que llevan jugando a esto 10 años, 20 años y 30 años también en algunos casos. Y, oye, pues no les gusta que ciertas cosas se toquen y que se cambien, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de Games Workshop que comentas tú, es muy parecido. Ha habido inflación, la han trasladado a muchos de los jugadores se han cansado por la forma de monetizar tan agresiva que han tenido la compañía, la calidad dicen que ha bajado, tal, pues bueno, hay serios problemas, ¿no? En Games Workshop yo cuando me la estoy mirando también veo un problema, un riesgo, ¿no? Que puede haber ahí, que es la impresión 3D, que muchos jugadores empiezan a hacer cosas en impresión 3D para sus partidas propias y no intentan no pagar ese sobreprecio que cada vez tiene, ¿no? Aún así es un negocio de una altísima calidad, ¿no? Son negocios encima de nicho, en este caso, con jugadores muy, muy aférrimos, que bueno, siempre es verdad que en muchas ocasiones se enfadan, critican tal, pero suelen seguir jugando, ¿vale? En el caso de Magic, yo creo también, o sea, cuando le has dedicado 30 años de jugar a algo, pocas veces lo dejas de la noche a la mañana. Entonces, bueno, sí que es verdad que están en su motivo y es lógico de quejarse por ciertas situaciones. No, más que nada que me resulta curioso que parte del proceso de análisis sea eso, analizar un poco el sentimiento de los jugadores y ver cómo va evolucionando todo. Y yo creo que parte del éxito de la industria del gaming ha sido, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero ha sido un poco la rotura de la barrera demográfica, podríamos decir. Me refiero a que quizá antes los juegos y videojuegos estaban vistos para jóvenes y para niños, pero desde hace unos 30 o 40 años eso ya no es así y vemos personas de cualquier edad jugando a todo tipo de videojuegos. Y te quería preguntar cómo veías, digamos, esta industria a largo plazo, si creías que tenía unos vientos de cola y podían haber otras barreras que se rompieran como en este caso la demográfica, o como has dicho, es una industria que tiene pinta de los próximos años pues caer un poco. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que sobre todo el próximo año es complicado por todo el tema de la recesión, ¿no? Que esto yo creo que sí que les puede afectar, ¿no? Es una industria que igualmente siempre ha sido bastante sólida en ese sentido, pero es verdad que también pues que estaba en un crecimiento más fuerte, ahora que está un poquito más llegando a esa madurez, pues una recesión les puede hacer daño sin duda. No le da tan daño como a otro tipo de industrias más de consumo discrecional puro y duro, pero es verdad que puede sufrir, ¿no? Sí que es verdad, pues bueno, que como tú comentabas, cada vez hay más gente que juega. Los gamers, digamos, más mayores, pues no dejan de ser gente pues que empezaba a jugar en los 80 y en los 90 y continúan, ¿no? Es verdad, pues que al final, pues con la llegada de a ciertas edades, ¿no? A partir de los 30 años normalmente, pues la gente se casa, tiene niños, etcétera, ¿no? Y hay menos tiempo, ¿no? Delante de la pantalla, sobre todo en tiempo de la pantalla. Mucha gente sigue jugando, pero va buscando pues sus huequitos, ¿no? Y por otro lado es verdad que los niños comienzan a jugar cada vez antes, porque esto es una cosa, yo cuando analizaba Hasbro me di cuenta que la parte juguetería era una parte que el sector en sí tenía una tendencia de ir para abajo, porque los niños cada vez pasaban menos tiempo con los juguetes físicos y menos años, digamos, y
cuanto ya tenían, yo qué sé, 5 o 6 años, es que ya empezaban, ya ves a niños con tablets en las manos jugando a juegos de móvil, y luego pues pasan a jugar en Roblox, pasan a este tipo de mundos abiertos tipo Fortnite, etcétera, y ya pues cuando ya son un poquito más mayores, pues ya juegos algo más agresivos en muchas ocasiones, que es algo que también es un tema que los reguladores suelen estar bastante pendientes de ello. Entonces, parones pueden haber, o sea, yo en general soy bastante bullish con el sector en líneas generales, pero sí que es verdad que viendo cosas que han pasado en China, por ejemplo, que Rodri conoce bien, que cuando ha estado mirando Tencent se ha topado con ellas, que es el regulador metiéndose por medio y limitando las horas que pasan los niños delante de las pantallas, ¿no? Y conectados a los juegos, siempre son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque estando en Europa, que siempre hablamos de que aquí hay más libertad en Occidente y demás, pero luego vemos que, como hemos visto con temas de materias primas en los últimos meses, cuando hay problemas o cuando hay presión sobre los reguladores, regulan y regulan fuerte. Entonces, es algo también a tener en cuenta de que por alguna regulación, ¿no? De que pues, los niños no puedan pasar más de X horas, etcétera, ¿no? Delante de los juegos. Yo aún no es un debate muy puesto sobre la mesa en Occidente, pero sí que es un debate que puede abrirse en los próximos años, ¿no? Si continúa el sector creciendo. Sí, esto ya ha pasado en China. De hecho, en este quarter, durante la presentación de resultados, la compañía ha informado que el número de horas que los menores de edad han utilizado en los videojuegos de Tencent ha caído un 90%. Pero de la noche a la mañana el número de cuentas de adultos y las horas que pasan los adultos ha aumentado. Entonces, ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado, no? Una hipótesis que te puede venir a la cabeza es que los niños están utilizando las cuentas de los padres y están jugando, pues, con la cuenta de los padres. Entonces, al final es una regulación que es muy difícil. Yo creo que es muy difícil de regular porque al final, si la familia lo permite, tienen miles de maneras de saltarse la regulación. Sí, encima China es una geografía donde se juega muy, muy a lo bestia. De hecho, yo me acuerdo viendo vídeos en su momento sobre jugadores de Dota 2, de LoL, de World of Warcraft también, en los que pues por recursos muchas veces no pueden contener sus propios ordenadores y se siguen utilizando mucho los cibercafés y ahí están, vamos, se sientan ahí a jugar, se tiran 12 horas, comen allí y es increíble, vamos. Y de hecho en Madrid hay algunos sitios también, en la parte más de barrio chino en paralelo a Gran Vía, hay varios locales de este tipo, que yo una vez estuve en uno de ellos y flipé, la verdad, porque gente que lleva jugando 14 horas tienen dentro del sitio para hacer ramen o para hacer comida china y comen mientras están jugando y siguen así, o sea que es increíble. Hacemos una pequeña pausa para descansar la voz y estirar un poco las piernas. Y mientras tanto, aprovecho como siempre para agradecer a todos los miembros de Alfa Positivo por hacer que esto pueda funcionar y que podamos seguir trayendo a personas tan interesantes como Krevix. Estas semanas estamos de lleno con el curso de análisis de balance para entender desde cero cómo interpretar el balance de una empresa y en qué fijarnos y qué tener en cuenta para poder sacar conclusiones útiles. Además, como siempre, seguimos con nuestras sesiones en directo y nuestros análisis de empresa para seguir aprendiendo con casos de inversión reales y actuales. Si quieres ser miembro de Alfa Positivo, lo tienes muy fácil. En la página alfapositivo.com encontrarás toda la información. Y ahora ya sí, paro de hablar porque tenemos a Krevix de vuelta y tenemos que seguir hablando de la industria del gaming y de Embracer. Genial,
Pues aquí siempre nos gusta aterrizar estos temas a la realidad con algún caso de inversión o conociendo alguna empresa más en profundidad. Y una de las que más has comentado, tanto en tu newsletter como en tu cuenta de Twitter, es Embracer. Tanto que yo creo que se ha despertado bastante interés en la comunidad inversora española, por lo menos, y creo que ya forma parte de muchas carteras de fondos españoles. Y queremos un poco entender mejor qué es a día de hoy Embracer, porque hace unos años sí que quizá era una empresa de videojuegos, pero ahora es una especie de holding del entretenimiento y está muy diversificada, ¿no? Eso es. Embracer es una compañía que, como tú bien has dicho, es un holding ahora mismo, ¿no? Tiene distintos grupos operativos y, bueno, ha ido creciendo mucho a través de adquisiciones, diluyendo al accionista en ese sentido. Eran adquisiciones que hacían, ellos cotizaban a un múltiplo bastante cadete, por lo tanto, salía muy bien dar acciones, ¿no? Y pagar con ellas ciertas adquisiciones, ¿no? Entonces, también han adquirido a través de un poco de deuda últimamente y han conseguido dinero también con un partnership que hicieron con Savi Games, que es el brazo armado del gobierno saudita, que mucho nos gustó por todos los temas que estamos viendo también ahora con el Mundial de Qatar y demás, de violación de derechos humanos, etcétera, ¿no? Bueno, Savi Games es una compañía que, bueno, pues es a través de la cual invierte el gobierno de Arabia Saudí y está llevada por ex grandes pesos de la industria de los videojuegos, ¿no? Entonces, pues bueno, por tener la imagen, digamos, del ownership, este equipo, Savi Games, tiene en torno al 8% de la compañía ahora mismo, pero luego la figura clave ahí es el CEO y fundador, que es Lars Wingefors, que tiene el 22% de la compañía y el 40 y pico por ciento, 48 por ahí, no me acuerdo ahora mismo de memoria, de los derechos de voto. Por lo tanto, él es el que controla la compañía, él es el capital allocator número uno, digamos, de la industria y es una persona con un track record increíble. Una persona que empezó siendo empresario a muy corta edad, revendiendo CDs, poniéndoles carcasas y vendiéndolos, montó su primera empresa, la vendió, fundó THQ, luego THQ quebró, la vendió se la compraron y, perdón, lo he explicado mal, le compraron THQ, la vendió, perfecto, siguió por su cuenta, THQ quebró y él la compró por una corona sueca, simbólico, que alguien le recordará al Popular, ¿no? Y el Santander, y a partir de ahí ya empezó unos años, ¿no? En los que comenzó a comprar distintas empresas de videojuegos y fue creando distintos grupos operativos para controlarlas. Entonces, ¿qué es lo que diferencia Embracer de otras empresas de videojuegos? Tiene un modelo descentralizado en el que Lars se dedica al capital allocation, a buscar oportunidades de compra de compañías, ¿no? Y lo que él busca normalmente es comprar compañías a un múltiplo barato, compañías que tengan IPs y que sean interesantes para él. Es una empresa centrada sobre todo en el sector AA, pero que está cambiando un poco y las últimas adquisiciones que ha hecho estos últimos años van para centrarse también en AAA, ¿no? Y cuando hablamos de AAA... Te refieres a la calidad, ¿no? Eso es. AAA como un bono como una calificación crediticia de Moody's, ¿no? Pues AAA son los juegos de mayor calidad, ¿no? Pues un God of War, por ejemplo, para que os hagáis una idea, es un juego AAA donde pues el dinero que se invierte en crear este juego es mucho más alto. Y AA pues son juegos un poquito de menor calidad, son juegos que son más baratos también, normalmente 40, 30 euros. Los AAA valen en torno a 70 euros. 60, 70, ¿vale? Algunas empresas que están subiendo a 70. Es un FIFA, ¿no? Un 2K, es. un Call of Duty. Eso es. Los juegos que tenéis todos en mente, yo creo, de juegos de mayor calidad, ¿no? Que tienen que sacan los juegos franquicia de los principales publishers, ¿no? Pues eso, los que has comentado tú.
Y luego, pues, hay juegos AA, que suelen ser pues, juegos muy entretenidos, que también enganchan mucho, a veces dirigidos a ciertos nichos, por ejemplo. Entonces, pues bueno, estos juegos ahí es donde Embracer es bastante experto, ¿no? Tiene muchas compañías que se dedican a ello. A lo mejor la más importante por los lanzamientos de los últimos años puede ser Coffee Stain, que es el grupo operativo que tiene varias compañías dentro. Y bueno, pues han hecho lanzamientos como Valheim, que pues es un juego que desarrollaron entre 4 personas y ha vendido más de 10 millones de copias. Entonces, pues son juegos en los que el retorno que puedes sacar a una inversión pequeña es muy, muy alto, ¿no? Y en ese sentido, pues Embracer se ha dedicado y ha conseguido lograr retornos muy altos de más de 3 veces el retorno que se le pedía era de pues 300%, ¿vale? Por lo tanto, ha triunfado muy bien, ¿no? Y es cierto, en los últimos años, ahora que ha empezado a hacer juegos AAA, han habido algunos juegos AAA este año que no han salido como tenían que salir, ¿no? Entonces, pues ha recibido bastantes críticas, la cotización ha caído, las ventas no han sido las deseadas. Pero bueno, no quiere decir esto que tampoco esté en ningún riesgo la compañía, ¿no? Simplemente, pues bueno, cuando algo va mal, pues siempre se genera más ruido. Entonces tenemos por un lado la parte de PC y consolas, que son 7 grupos operativos, que son THQ Nordic, Plaion, que es un publisher directamente que se dedica a dar dinero a distintos estudios, muchas veces internos y otras veces externos, y publicar sus videojuegos, Coffee Stain, Amplifier, Saber, y los más grandes AAA son Saber, Gearbox, que son los que han trabajado en juegos como Duke Nukem, Borderlands, han trabajado bastante con Take-Two, por ejemplo, ¿no? Que es el publisher normalmente de Borderlands, de Tiny Tinas. Y luego están Crystal Dynamics, Eidos Montreal, que son 2 adquisiciones que hicieron hace poco, recientemente, que las tenía Square Enix, que es un grupo japonés de videojuegos, y querían vender la parte occidental Square Enix para centrarse en proyectos NFT y en videojuegos con temas NFT. Así que vendieron esto a muy buen precio a Lars, la verdad. Y bueno, esta es la parte de videojuegos. Y luego tiene una parte de juegos móviles, ¿vale? En este sentido, Lars ha estado muy avispado y se ha ido adelantando. Compré una compañía hace un año y pico que se llama Easy Brain, que es la líder número 1 en juegos de puzzle, de sudokus y pasatiempos y demás. Y luego compré otra compañía que se llama Crazy Labs, que es la número 2, número 3 en juegos hipercasual. Cuando hablamos de juegos hipercasual, que son así un poco raros, son los típicos juegos de maquillaje, decoración, etcétera, que son bastante utilizados sobre todo por el público femenino y ambos, tanto los puzzles como los juegos hipercasual de este tipo, monetizan a través de anuncios, ¿vale? O sea, son juegos que se descargan gratuitamente y monetizan a través de anuncios. Una pregunta, el problema que tiene sí, un poquillo el tema que tienen los juegos de móvil al final es que te entra mucho más competencia, ¿no? Porque al final el budget de este tipo de juegos es menor que el de un ordenador o el de una consola. ¿O me estoy equivocando? Eso es. Es más competido, sobre todo, por ejemplo, en el sector de hipercasual, pues hay un montón de juegos, ¿no? Y es bastante difícil. Y por lo que ellos van pues desarrollando muchos videojuegos y muchas veces son prueba y error hasta que uno triunfe, ¿no? Porque el gasto no es muy grande, ¿no? En desarrollar un juego móvil. No es como el del ordenador. Entonces, y en este caso, por ejemplo, Easy Brain, que son los líderes en la parte de puzzles y sudokus, pues ahí sí que se nota bastante bien cómo ya están en un mini nicho que es ese, compiten muy bien. Cuando ya te metes a jugar en otros nichos, digamos, otros subsectores dentro del juego móvil, cuesta más, ¿vale? O sea, hay tipo de juego, yo que sé, no puedes competir con Candy Crush, ¿vale? Que es, por ejemplo, de Activision Blizzard. Es muy complicado. Salen juegos parecidos, sí, pero muchas veces, pues, no tienen la misma calidad, acaban antes. Es muy difícil. Hay mucha pelea, hay mucha competitividad y es uno de los motivos que también hace que aumenten los costes de adquirir usuarios, que lo comentaré ahora en un rato. Y luego, otra de las partes que tienen, muy importante,
es los juegos de mesa, donde tienen una compañía que se llama Asmodee, que es la líder número 1 en este caso de juegos de mesa y juegos de cartas. Y cuando hablo de juegos de cartas me refiero a que llevan la distribución de los juegos de Pokémon, por ejemplo, las cartas de Pokémon, que han vivido una fiebre bastante fuerte, y hace poco hubo un torneo y también han continuado jugándose este tipo de juegos de cartas. También llevan distribución europea en algunos países de Magic the Gathering, de la compañía de Hasbro, y sobre todo pues son como juegos de mesa, destacan Catán, que yo creo que es uno de los juegos de mesa que la gente que le guste jugar a juegos de mesa es el más conocido. Me encanta Catán. Pues Catán es de Asmodee, y también hay otros, uno que se llama Pandemia y demás, ¿no? Bueno, ahí tienen varios estudios trabajando en sacar IPs distintas, ¿no? Y ver a ver qué funciona. Entonces, bueno, esto es una compañía que adquirió hace, pues debe ser un año o 3 trimestres, no recuerdo ahora mismo exactamente, y cuando la adquirió puso un poco en dudas, en plan, joder, pasamos de compañías con unos márgenes muy altos, como son las compañías de videojuegos, a de repente comprarnos una compañía con unos márgenes en torno al 18-20%, ¿vale? Normalizados, en los que no estamos tan seguros qué puede aportar, ¿no? ¿Qué aporta Asmodee? Aporta una generación de caja mucho más segura y más predictiva, ¿vale? Hacen mucho dinero cada trimestre, y ahora comentaremos sobre ellos un poquito más en profundidad, pero lo que consigue es que tener en tu holding, digamos, empresas que los cash flows van a estar a futuro, que son todas aquellas en las que tú has metido dinero y estás desarrollando videojuegos, y otras, en cambio, que lo único que hacen es más venta constante de los juegos que ya tienen, ¿no? Y este catálogo back que llaman, ¿no? Todo aquello que no se ha lanzado nuevo, que vende mucho. Entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, Asmodee te da esos cash flows más cercanos al presente, y los videojuegos te dan unos cash flows más futuros. O sea, quitando la parte ya de juegos que se han emitido y que te están generando pues royalties, etcétera. Y por otro lado, hay otra sección que es un poco más nueva, que es la parte de Entertainment and Services, que pues es una parte dedicada al entretenimiento, en la que han comprado una compañía que se llama Dark Horse. Dark Horse es una compañía que es la número 4 o 5 en Estados Unidos de venta de cómics, ¿vale? O sea, están DC, bueno, Marvel la primera, DC, está luego, se llama Boom, y luego creo que están ellos. Hablo de memoria, a lo mejor hay una entre medias. Luego están ellos y, bueno, pues tienen algunas IPs interesantes, que lo que están buscando en este caso, en la parte de entretenimiento, ya no solamente la venta de cómics, que es algo como muy más de otra época, ¿no? Pese a que sigue siendo una de las fuentes de inspiración para un montón de películas, series, etcétera, él lo que quiere es tener estas IPs para monetizarlas a través de, pues eso, películas, series, videojuegos, juegos de mesa. Entonces, él lo que ha creado es toda una organización transmedia, que es como lo han denominado, que al final tú tienes más de 250 IPs de videojuegos que puedes llevar, ¿no? No todas, obviamente, ¿no? Porque hay juegos pues, que se tienen y luego no han tenido mucho éxito, lo que sea. Llevarlos y monetizarlos a través también de Asmodee, sacando juegos de mesa, juegos de cartas sobre ellos, y aparte los puedes llevar al otro lado y a través de Plaion, que es la parte que antiguamente se conocía como Koch Media, pues hacer películas sobre ellos o hacer series o negociar contratos con Netflix, etcétera, y estos servicios de streaming para conseguir monetizar extra estas IPs. ¿Se está convirtiendo Embracer en una tesis de inversión parecida a la de CD Projekt en la actualidad? No. Oye, te ha salido mal un juego, tal, la acción cae, pero al final, pues bueno. O sea, el problema de un CD Projekt es que CD Projekt tiene 2 IPs, ¿vale? Es un estudio de mucha calidad, pero tiene Cyberpunk 2077 y The Witcher. Entonces, si tú haces The Witcher y tardas en desarrollarlo, digamos, 4 o 5 años,
y lo monetizas muy bien, porque la verdad es que The Witcher 3 es un juego que se salió muy bien, unas ventas muy altas. El primer año, el segundo año empiezan a caer un poco, ¿no? Pero luego el tercero sale la edición Juego del Año, luego sacan la serie de Netflix, es un éxito, se reviven las ventas y en todo ese tiempo en el que tú vas monetizando ese juego que solamente tienes esa IP, te pones a trabajar en otra IP, que es Cyberpunk. Cyberpunk sale al mercado en diciembre de 2020, es un fracaso porque está lleno de bugs. Pese a ello vende muchísimo, vende más de 11 millones de copias en PC y en consola, como era prácticamente injugable, pero era literalmente injugable el juego, caen mucho las ventas, ¿no? Hasta el punto en el que las propias tiendas de PlayStation y Xbox lo retiran de la tienda diciendo, oye, esto no lo podemos ofrecer a los jugadores tal y como está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú te has estado desarrollando 5 años, no tienes otro de Witcher bajo la manga y lo que te esperan son 5 años en los que no vas a tener prácticamente ingresos y el mercado lo sabe. Entonces, el mercado te mete una leche de un 70% o algo así. ¿Qué es lo que ha conseguido Cyberpunk en los últimos años? En el último año, pues revivir el juego, ¿vale? Arreglar todos los problemas, hacerlo mucho más jugable, etcétera, etcétera. Y luego lanzar una serie de Netflix, de anime, que ha sido bastante éxito y que se llama Edge Runners, si mal no recuerdo, y la verdad es que fue una serie muy vista, la gente gracias a la serie volvió a jugar al juego, el juego como estaba súper bien arreglado, volvió a tener un montón de jugadores, tuvieron millones de ventas otra vez de nuevo y se ha como medio revivido y la cotización la ha notado porque ven, oye, pues es un juego cuidado, pues van a sacar una expansión. Es un poco más ese trabajo, pero la diferencia de Embracer es que un mal lanzamiento no te mata la compañía como en este caso, ¿no? Es verdad que ellos, CD Projekt en este caso, lo han intentado hacer lo mejor posible para revivirlo, aún así está muy lejos de donde llegó a estar cotizando, pero en el caso de Embracer, la idea de Lars es que ningún lanzamiento grande vaya a suponer más de un 5% del EBIT de la compañía, ¿vale? Entonces, que bueno, que si un lanzamiento muy importante en el que se ha invertido mucho sale mal, pues ha salido mal, pero, oye, la compañía tiene tantas IPs y tantos proyectos en desarrollo, tiene actualmente 250 proyectos en desarrollo, de los cuales hay 26 que son AAA y el resto AA y juegos indies. Por lo tanto, oye, pues está bastante diversificado. Entonces, tienes una compañía, un holding que está diversificado, está descentralizado, ¿vale? Es decir, cada grupo operativo Lars le deja operar como ellos consideren oportuno, él se ocupa de que financieramente estén correctos. La gente que trabaja ahí está muy alineada, todos tienen acciones y aparte tienen earnouts en los cuales, pues, si llegan a ciertas métricas de EBIT, de generar EBIT, van a cobrar dinero, ¿vale? En acciones. Así que, bueno, es importante también tenerles ese lado alineados, pero es que aparte solamente ha habido un grupo operativo que se haya ido de... O sea, un grupo operativo no, una empresa que haya decidido irse de Embracer, que de hecho recompraron las acciones y se fue. Pero solamente ha habido uno en más de 100 y pico adquisiciones. Entonces, pues bueno, es un buen track record de Lars en ese sentido. Pues no desviarme. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que ha caído mucho la acción. Se debe principalmente a que ellos tenían un guidance de EBIT bastante agresivo, en el cual para el año 2022, 2023, ¿vale? Este fiscal year, que ellos tienen el fiscal year que acaba el año que viene, acaba en nuestro Q1, pues esperaban, o sea, acaba en marzo, esperaban llegar a hacer 9.2, entre 9.2 y 11 billions, o sea, miles de millones de coronas suecas. Este guidance, que es un matiz importante para que todo el mundo lo sepa y que significa por qué ha caído un poco extra más la cotización, no contemplaba las últimas adquisiciones de Crystal Dynamics y Eidos Montreal, que iban a sumar en torno a 500 y 750 millones de EBIT. ¿Qué es lo que pasa?
ellos siempre lo habían reiterado el trimestre anterior y habían dicho que también que el de 2024 iba a ser de... ¿Cuánto era? 10.3 billions y 13.6 billions de EBIT ajustado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, oye, pues la compañía ha dicho que el de 2024 no lo toca, con asterisco aquí, que ahora os comentaré, y el de 2022 lo rebaja a entre 8 y 10 billions, que es bastante, ¿vale? Pero es una rebaja, es un 12% por debajo de la media del consenso. Y oye, pues enseguida la cotización, pum, para abajo. ¿Por qué? Porque al final, pese a que continúa estando barata a nivel de EV/EBIT, pues ya no es lo mismo, ¿no? Ya es como un poco un toque de atención de, pues estos a lo mejor no están creciendo tanto, no están generando tanto. ¿Y a qué se debe esto? Se debe principalmente a dos motivos. Uno, la mala salida el mal lanzamiento de Saints Row, que vendió por debajo de lo que se esperaba, como os he comentado, y aparte que un juego un juego AAA que se lanzaba a finales del fiscal year, se mueve al siguiente. En este caso es el Dead Island 2, que es un juego que llevan esperando la gente más de 10 años, porque es un juego que ha estado maldito, digamos, que ha pasado ante varios estudios, finalmente ha recabado en Embracer, que pues ha puesto a trabajar ahí a un buen estudio y ya iba a salir. Y iba a salir en febrero y lo han dicho que lo van a pasar a abril. Que prefieren hacer un fine tuning de todos los bugs y problemas que pueda haber y sacar un juego súper bien al mercado por esperar 12 semanas mejor que cagarla. Hablando pronto y mal. Y entonces, bueno, este EBIT que generaría Dead Island 2 pasa a 2024, que claro, por un lado, ellos están reiterado que va a ser entre 10.3 y 13 billions, pero este guidance que dan ahora, que dicen que reiteran el anterior, está teniendo en cuenta el EBIT que iban a generar las adquisiciones que hicieron este año, ¿no? De Crystal Dynamics y Eidos, que son dos estudios AAA. Los que iban a generar para ese año entre 750 y 1.000 millones de coronas suecas. Por lo tanto, la rebaja de guidance es aún más grande de lo que se esperaba. Y le meten una colleja a la acción de un 19% abajo el día de resultados. Y esto es una de las partes. Y la otra parte es una cosa que Lars llamó la Special Review. La Special Review es una reunión que tuvo Lars con algunos grupos de Money y de Capital Allocation, en los que vieron que debido a la situación actual del mercado, un mercado pues que se avecina una recesión, el coste de capital ha aumentado y se hace más difícil encontrar oportunidades que vayan a batir ese coste de capital, ha considerado que da la opción, ¿vale? Da la opción, que es importante, no es que lo vayan a hacer sí o sí, da la opción a que algunas compañías del grupo salgan. Es decir, juntar algunas de las compañías, de hecho se rumoreaba que una de las patas americanas, como Gearbox, podían hacer una spin-off. Entonces, es una cosa que está sobre la mesa, el hecho de poder hacer spin-offs, y la idea de Lars es, oye, si el mercado no me está reconociendo el valor de estas compañías y estamos cotizando un múltiplo deprimido, intentar sacar al mercado algunas de estas compañías, juntando a lo mejor estudios más buenos con alguno un poquito más renqueante y sacarlo al mercado y de esta forma pues generar valor para el accionista. Pero eso no es un poco raro, porque al final ellos compran a unos precios o unos múltiplos mucho más bajos, ¿no? De lo que ellos cotizaban. Que al final estás asumiendo eso, de que el mercado no se cree que eso valga más, ¿no? ¿Correcto? Y ahora lo integras y dices, bueno, me da igual, yo lo integro porque lo pago luego con acciones y tal, pero te das cuenta y dices, bueno, ahora para ponerla en valor hago una spin-off y es como, estás haciendo lo al revés que haces normalmente en la estrategia. Y es un poco lo que ha hecho que la gente se confunda, bueno, tenga esa duda de, ¿están cambiando la estrategia? No. Él, por lo que ha comentado, es que serían cosas como puntuales, que yo entiendo que son para sacar alguna empresa que underperformea dentro del grupo, juntarla con alguna que lo haga bien y sacar ese paquetito bonito, digamos, al mercado.
¿Y tú crees que cotizando en bolsa va el mercado a apreciar ese valor? Yo la verdad que tendría mis dudas, ¿eh? A ver, se da un poco en función de los proyectos que tengan en marcha. ¿Sabes? Al final, pues para valorarlo habrá que ver los cash flows futuros que vayan a generar. Pero sí, o sea, por un lado es algo que te crea dudas. A mí también me las crea, vamos, sin duda. Por eso no sé si después de la reacción que ha tenido el mercado van a continuar mucho por este lado o no, o qué van a hacer. Entonces, nosotros hablamos con él y una de las cosas que también nos dijo es que dentro de esta special review estaría también el hecho de hacer recompras. Ujú. Y luego también podían considerar igualmente seguir comprando compañías, ¿no? Pero que solamente rebajasen el ritmo. Es decir, que en vez de comprarte como están comprando, es que están comprando una barbaridad, en torno a 20, 30 compañías al año, ¿vale? Algunas más pequeñas, otras más grandes. Ujú. Pues pasar a comprar a lo mejor una compañía de una mayor calidad en la que puedan ser unos retornos mucho más altos, a lo mejor te has que pagar un poquito más, pero comprar una compañía o dos compañías en un año en vez de estar al ritmo que se estaban haciendo actualmente, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el cambio ese de rumbo que ha asustado un poco al mercado, esas dos cosas. La rebaja del guidance, que sí queda un poquito más esperada. Sí que es verdad que al final es una rebaja un poco más grande de lo esperado, por esto que os he comentado, de que no estaban incluyendo, y ahora sí que incluyen las nuevas adquisiciones. Y luego este cambio de posible salida a bolsa de algunas compañías dentro del holding. Es un poco lo que hace IAC, ¿no? No sé si la conocéis. Sí, Al final sí, es sí. un holding que aglutina, les deja trabajar, ¿no? Pero, oye, la cosa es que IAC lo hace cuando lo hace bien, ¿no? Lo compras la compañía cuando el mercado está frío y la sacas a cotizar cuando el mercado está muy caliente, ¿no? Ujú. A veces se cae una parte del stake de la compañía, otras veces no. Tampoco esto se ha discloseado. Es que es una reunión que tuvieron hace muy poco y yo por eso creo que tenían que ser un poco más cautos a la hora de comunicar esto al mercado. Ujú. Ujú. Pero yo no creo que sea una estrategia descabellada, porque cuando hablas de estas roll-ups que hacen una especie de arbitraje de múltiplo, ¿no? Aprovechan su cotización a un múltiplo, entre comillas, caro para comprar empresas a un múltiplo barato, emitiendo acciones. Cuando esta empresa cae su cotización, pues tiene sentido que se dedique esa capacidad financiera en vez de adquirir otras empresas a, por ejemplo, recomprar acciones. Es decir, yo no lo veo mal y tal vez el mercado ve la empresa un poco o penaliza un poco la complejidad que tiene ahora esa estructura y puede que simplificando y haciendo alguna spin-off pues pueda crear valor. Yo no lo veo del todo mal. Lo que sí que te quería preguntar es, bueno, como hemos dicho, pues cuando una empresa es pequeña y depende bastante de un lanzamiento, pues hay más riesgo, pero entre comillas, pues es más manejable. Pero cuando se convierte en este, entre comillas, monstruo, pues como he dicho, la complejidad aumenta y es una de las cosas bueno, que con inversores que he hablado, pues comentamos, ¿no? De Embracer, que es una empresa que necesita muchas horas de estudio y análisis y luego muchas horas de seguimiento, porque tiene, como hemos dicho, muchos segmentos operativos. ¿Tú qué dirías que es en lo que más te fijas a la hora de analizar esta compañía o qué recomendarías que se utilizaran como KPIs que se dicen o métricas o indicadores más importantes de esta empresa? Vale, pues obviamente seguir los lanzamientos es importante, ¿no? Sobre todo aquellos, uno de los importantes es ellos siempre publican cuál ha sido el retorno de los distintos proyectos, que ha bajado en el último año, obviamente después de algunos malos lanzamientos, está una media en torno a 3 veces lo que conseguían, y es importante también seguirlo, había bajado a 2,7 o por ahí, o algo mejor un pelín más, hablo de memoria, y eso por un lado es importante seguirlo. Luego por otro lado están
todos aquellos acuerdos que logren para conseguir una mayor predictabilidad, no sé cómo decirlo ahora, de los flujos de caja. Y esto es, ahora mismo están trabajando en una partnership que anunciaron en este report, que yo, si me mojo, te diría que es con Microsoft, porque tienen varios proyectos con ellos y hay varios juegos en el Game Pass que han funcionado muy bien. Y este tipo de acuerdos en los que a lo mejor te juntas con una plataforma grande como puede ser en Game Pass o Xbox y demás y te ayudan a lanzar videojuegos, a ir más rápido en ello, te consume menos, puedes a lo mejor meter más CAPEX, pero ellos financian una parte. Estas cosas, ¿no?, que te minimizan los riesgos del negocio y te dan más beneficios, es importante seguirlas si llegan a algún tipo de acuerdo, ¿no? Luego, por la parte móvil es importante seguir los mouse de cómo se están usando, el número de descargas de los videojuegos y sobre todo cómo aumenta, cómo varía el margen operativo, que esto no lo he tocado mucho, pero en los juegos móviles en el último año hemos visto un aumento muy fuerte de los costes de adquisición de usuarios, que se denomina UAC, que han aumentado en torno a más del 55%. Por todo esto venido por un poco por todo lo que comentamos de IDFA, menor trazabilidad de los usuarios, tienen que invertir más las compañías en captar usuarios para sus juegos de móvil. Entonces, pues bueno, eso es algo importante a seguir dentro de los videojuegos, sobre todo en los grandes lanzamientos, seguimiento de las críticas de los juegos y luego pues ver su retorno. En la parte de juegos de mesa, que hay una cosa que quería comentar que es importante seguir, que es el inventario. Este trimestre había aumentado muy fuerte el inventario y esto es debido... Bueno, había aumentado muy fuerte el inventario y las cuentas a cobrar, ¿vale? Había un buen menú en el working capital y es importante seguirlo porque esto ha dejado ya de ser una compañía de videojuegos pura y dura y al tener una parte importante de juegos de mesa que al final y cartas que al final es una parte más de venta retail, offline, digamos, de toda la vida, tiene unos costes de almacenamiento, de inventarios y demás que hay que tener en cuenta también, ¿no? Que no se vaya a comer esto tu cash flow from operations. Entonces, este trimestre había aumentado, el inventario aumenta debido a que el próximo trimestre son las Navidades y la mayoría de compañías han aumentado los inventarios para tener no tener problemas de supply chain, ¿vale? De la cadena de suministros. Y por otro lado, pues habían llegado a un acuerdo con varias compañías distribuidoras. Bueno, de hecho, habían comprado una compañía distribuidora en Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido. Y bueno, habían llegado a acuerdos y tenían sin cobrar las cuentas. Entonces, bueno, es importante, que es algo que también preocupa un poco a Lars, ver cómo evoluciona esta parte de juegos de mesa y ver que los inventarios pues no se vayan de madre, ¿vale? En este sentido. Entonces, pues bueno, en líneas generales es eso. Luego, pues puedes seguir, sobre todo algo muy importante en Embracer, es seguir cómo van aumentando o qué porcentaje de las ventas totales es la venta de catálogo antiguo o back catalog, que lo llaman ellos, que como os comentaba son todos estos juegos que se han lanzado no en este trimestre, sino en trimestres anteriores, ¿no? Ver cómo el hecho de haber atesorado IPs te está dando una generación de ingresos pasivos, digamos, ¿no? De forma muy, muy interesante, ¿no? Y ver que esto pues que continúa creciendo. Genial. Y ya por acabar, quería preguntarte un poco acerca de la posible oportunidad de inversión en esta empresa, sobre todo ahora tras la reciente caída, porque justamente estaba leyendo estas semanas las cartas trimestrales de muchos gestores y precisamente había uno que hablaba de Embracer, ahora te la pasaré, que comentaba que durante los últimos 6 años, si no me equivoco, había realizado más de 80 adquisiciones y había gastado más de 10.000 millones de dólares en todas estas adquisiciones, además de los 1.000 millones que había invertido, digamos, en el desarrollo de nuevos proyectos. Y que a pesar de estos 11.000 millones de inversión en estos últimos 6 años, hoy cotizaba a un valor empresarial de 5,4 billions. Es decir, prácticamente la mitad de todo lo que había invertido en los últimos 6 años.
Entonces, te quería preguntar acerca de esta posible oportunidad de inversión, porque simplemente viendo esto parece que es muy atractiva. Sí, sin duda. Y una cosa que no comentas, que también es muy importante, es que aparte tienen como 600 millones metidos en esto de desarrollo de futuros juegos, que a poco que te cumplan con lo que suelen hacer en torno a 2 veces devolver, ya también es un montón de dinero que está en el futuro y vamos, que va a entrarle a la compañía, ¿vale? O sea, que muy pocas veces pierden dinero con un juego, ¿no? Entonces, pues sí, es una compañía que está barata, es verdad que, pues, oye, tiene sus riesgos. Mucha gente dice que una política de adquisición tan agresiva puede esconder temas contables, etcétera. A mí la verdad me parece raro, y mira que yo me he peleado mucho con las cuentas y no he visto nada raro. Es verdad pues que tienen una amortización muy agresiva, por ejemplo, ellos amortizan el 66% del videojuego el primer año y el 33% en el siguiente. Bueno, Y lo hacen un poco como Netflix las películas, porque has comentado que la vida de los ingresos era un poco así, ¿no? El 60% el primer año y el resto va cayendo paulatinamente. Netflix lo hace así también. Amortiza las películas en función de su uso o de sus ingresos. sí, porque al final es un poco el seguir eso de, oye, al final es cuando más se utiliza. Es verdad que pues, estos juegos se van a seguir vendiendo en años posteriores, pero es mejor cuanto antes ya amortizarlo, o al menos ellos consideran esto. Y hay otras compañías, por ejemplo, como CD Projekt, que amortizan en 5 años, pero también es verdad que hacen un 40% el primero, un 30 y pico el siguiente, y los últimos creo que lo dejan como los últimos 5 o 6 años los dejan como un 3% por trimestre o algo así. Entonces, Pero bueno, eso lo hacen por un tema fiscal. O sea, ellos, si pudieran, o el auditor les deja, a ellos les interesaría cuanto antes de amortizar y depreciar sus activos. ¿Por qué? Porque ese año tú tienes una penalidad en el P&L, sales como que te tiene que pagar el Estado, ¿no? Por los impuestos. eso es. Sí, te va a Y, pagar. bueno, me Te va a refiero. pagar. Al final, bueno, o evitas fiscalmente tener que pagar impuestos. Llámalo X. Entonces, bueno, lo hacen por eso. Y eso es porque. Esa es la razón por la cual el EBIT que tú ves normal, ¿no? El auditado, no tiene nada que ver con el outlook que ellos dan, ¿no? Con el ajustado, eso es. Exacto. Vale, vale. Genial, pues muy interesante. Desde luego, pues solo escuchando lo que nos has comentado, pues ya podemos intuir, por una parte, el atractivo que puede haber, pero al mismo tiempo la complejidad y las horas de trabajo que tiene que haber detrás para llegar a entender y sentirte cómodo con esta empresa. Y para acabar, no sé si conoces una tradición que tenemos en este podcast, que es el cuestionario Alfa. Son 10 preguntas muy sencillas, un poco más informales, podríamos decir, y que te vamos a ir lanzando, Rodrigo y yo, para ver cómo te desenvuelves. ¿Qué te parece? Venga, a por ello. Rodri, ¿quieres lanzar la primera? ¿Empiezo yo? Empieza tú. Vale. ¿Qué estás intentando aprender ahora mismo? ¿O qué industria estás estudiando o analizando? Estoy estudiando en profundidad la industria de la música. Es una industria, la verdad, que me gusta bastante. Ya como fan de la música también, ¿no? Pero sobre todo el tema de la batalla entre labels y plataformas. Entonces estoy estudiando ese sector apoyado en un libro que me recomendó un usuario de Twitter que se llama Sleepwell Capital, que de hecho me consta que es un buen inversor en Spotify, que se llama All You Need to Know About the Music Business, de Donald Passman. Lo tengo aquí delante. Y me parece bastante interesante, la verdad. Yo por ahora es verdad que por el tema de cash flows que siempre que os he comentado al principio, pues me decanto más por el tema de las labels, y me parece que tener la IP como en los videojuegos y demás te hace ser la mano fuerte en las negociaciones,
Pero es verdad que el caso también de Spotify, que encima hace poco me vi la serie de Netflix esta que sacó de Playlist, me gustó también mucho, la verdad. Y soy usuario de Spotify Premium y todo. Pero es verdad que cuando ves las cuentas, joder, se me hace más difícil pagar por ello. ¿Qué te pareció la miniserie? Todavía no la he visto. Me gustó por el hecho de que la graban de una forma en la que son distintos puntos de vista, es decir, primero con el founder, luego con no me acuerdo, el dueño, no sé si era el CEO de Sony Estocolmo, luego desde el punto de vista de su socio, desde el punto de vista de la legal, de los desarrolladores. Entonces es como cada capítulo es un punto de vista y cómo las cosas son distintas, cómo las cuenta uno, cómo las cuenta otro. Pero igualmente la serie me gustó bastante, la verdad. Pasé una serie así amena y rápida de ver. La verdad la recomendaría para conocer un poco más el negocio y sobre todo la propuesta de valor que había en ese momento, ¿no? De lucha contra la piratería al mismo tiempo que consigues darle a los artistas dinero. Qué bueno, qué bueno. Pues me apunto a este libro que no lo conocía y a mí también me interesa bastante este sector, así que lo tengo ya en la cesta de Amazon. Lo que sí que me di cuenta cuando me metí más en esta industria es que no había tanta batalla o tanto confrontamiento como yo me pensaba y como sería lo lógico, ¿no? Entre plataformas y discográficas y entre que todas tienen equity de las demás y que su negocio depende del otro, me he dado cuenta que no es tanto una batalla, sino que a todo el mundo le interesa que el otro vaya bien también y aún así, obviamente, pues siempre está bien ver quién tiene más la sartén por el mango y quién tiene más apalancamiento, pero no es tanta batalla como parece, aunque es lo que tendría sentido. Te lanzo la siguiente. Una bandera roja de desinversión inmediata. Algo que no te guste ver en una empresa y que te haga salir huyendo. Pues, por ejemplo, que el management no tenga posición en la compañía, la verdad. Es una de las cosas que no me gustaba de Cardialytics, que me gustaba el management y estuve invertido en ella, la verdad, y le gané dinero. Pero es una de las cosas que cuando vi los primeros meneos y el management no compraba acciones o compraba muy poco, y me hizo salir, la verdad. Una empresa que te gustaría dirigir o liderar. Uf, esta es interesante. Eh, no sé si liderar porque no sé si lo haría mejor, pero a lo mejor sí que trabajar allí me gustaría. Podría ser Meta, la verdad. Y no es por sumar un empleado más, de esos que cobran un pastón y no curran, pero... No queremos más empleados ahí. Pero por ver todo el tipo, cuando he leído yo emails de Zuckerberg en temas de adquisición, tanto de WhatsApp como de Instagram, me parece súper interesante cómo siempre está bastante por delante del mercado. Y creo que en este tema del metaverso, a lo mejor se está pasando con el gasto, pero creo que también el mercado va a ir por ahí. Y yo creo que veremos los próximos 5 añitos cosas interesantes, la verdad, donde Meta estará muy, muy presente. ¿Eres bullish en el metaverso? A ver, no sé si soy el más bullish, pero sí que creo en él, la verdad. No sé si va a ser una adopción completa y tan hardcore como mucha gente piensa, ¿no? De esto de que todo el mundo esté con las gafas puestas y demás, pero sí que creo que por la parte de gaming tiene bastante potencial y el acuerdo que han firmado con Microsoft para tener el Game Pass y demás ahí dentro añade mucho catálogo a la plataforma. Creo que actualmente son de los más avanzados. Es verdad que por ahí compite también ByteDance, que tiene una parte también compite una parte en TikTok con tema de VR, pero no sé si el tema de oficinas y todo eso calará tanto,
por ejemplo, esta partnership que hicieron con Accenture, la verdad es que no le vi mucho sentido. Sí que le veo más sentido en temas técnicos porque no creo que consultores vayan a necesitar ir con unas gafas por ahí, pero sí que a lo mejor en temas técnicos sí que se utilizan más, ¿no? En temas de ingeniería, artísticos, de diseño y demás, creo que tienen mucho potencial. Arquitectos y demás, ver todo de una forma o pasar lo que es un plano a una realidad y ver posibles, evitar errores y demás, creo que puede ser algo muy, muy interesante. Es que me acuerdo un tuit tuyo que comentaste algo así como que me gustó mucho, me hizo mucha gracia porque comentaste algo así como ya, ahora os reís todos del metaverso y creéis que eso no lo va a usar nadie, pero estáis todos enganchados a Instagram y a TikTok. Me parece que fue un comentario así y me gustó mucho, ¿no? De que ahora la gente pues hace mucha mofa y es un meme el metaverso, pero también lo era hace un tiempo muchas de las cosas que hacemos hoy habitualmente, ¿no? No, es que hay una cosa ahí muy curiosa, que es que tú vas en el metro y yo que lo suelo coger todas las mañanas para ir a trabajar, pues te ves la gente y vamos, entre la mascarilla que es obligatoria en Madrid y el móvil, vamos, no levantan la vista del móvil y están todo el rato mirando stories o mirando Facebook, que me sorprende bastante, sobre todo en población inmigrante es lo que más veo, y en gente joven pues mirando Instagram, Reels, TikTok, etcétera. Es que no levantan la vista. Mucha gente se pasa las paradas, no se da cuenta de nada. Ya es raro el caso que ves a alguien leyendo un libro y hasta te sientes raro cuando tú lo haces, vamos. Sí, por eso yo tampoco soy el más bullish y obviamente yo creo que todavía hay mucho camino por recorrer y una larga travesía en el desierto para el metaverso, pero en eso sí que estoy de acuerdo y de hecho también con el tema de las inversiones y el sobregasto, también podría haber parecido hace unos años que por WhatsApp se pagó muchísimo y que por Instagram también se sobrepagó y al final el retorno ha sido espectacular, ¿no? Así que bueno, yo creo que Zuckerberg todavía tiene crédito y a ver dónde acaba todo esto. Te lanzo la siguiente. Un libro que suelas recomendar o que suelas regalar y que te guste mucho. Vale, por salirme de lo típico de Outsiders, que yo creo que es un libro que mucha gente lo regala hasta los managements, me consta que Gabriel lo ha regalado a la gente de PAX. Nuestra estrella de Chicago, sí. Pues hay un libro muy chulo que he recomendado un podcast que se llama Confidence Game, que va de Bill Ackman, de una apuesta short que hizo a Envía, que es una reaseguradora, antes de que explotase la gran crisis financiera. Creo que empezó a hacer el short en 2002 y lo mantuvo hasta que explotó todo, y la pelea y la convicción de un inversor con todos los tipos de organismos, desde la SEC, organismos de reguladores, competencia, etcétera, yendo a juicios incluso a defender su caso. Un libro muy interesante, la verdad, en el que ves que hay cositas que en la película de Big Short basan en él, aunque no esté figurado en ella porque al final es otro tipo de short, pero al final era lo mismo. O sea, al final él estaba corto de las calificaciones crediticias que estaba reasegurando en vía sobre bonos municipales de agencias del gobierno, etcétera, que estaban quebrados todos y eran triple A. Pues lo tengo y todavía no lo he leído. Me lo recomendó Edu Riera y lo compré y todavía lo tengo ahí pendiente, pero ahora me he acordado y lo empezaré. Y si quieres otro, a lo mejor, por no copiar a Edu, Barbarians at the Gate, que yo creo que es uno de los libros de... Uy, que lo tenía aquí, se me cae todo. Barbarians at the Gate de Brian Burrow, que yo creo que es un clásico del ataque por el control de RJR en Avisco, que fue uno de los mayores takeovers de Estados Unidos por varias empresas de private equity. Entonces es un libro bastante interesante para inversores. ¿Cuál ha sido tu mayor error de omisión?
El mayor error de omisión. Esto es Pues, que hayas estudiado a fondo una empresa, que hayas estado a punto de apretar el botón, te lo hayas pensado y se haya escapado una oportunidad. ¿Has tenido alguno de estos casos? sí, me pasó con Shopify. Muy pronto apreté el botón, compré, hice un buen retorno, bastante bueno, casi doblé y vendí. El problema es que vendí como en 200 y pico y se fue a 1200 y pico. Ahora está con un split, pero vamos. Es un error de esos que siempre... los motivos de venta fueron principalmente la valoración y que me asustaba un poco el hecho de que a lo mejor Amazon podía competir con ellos de una forma que los dejase fuera de juego y no pensaba yo que iban a explotar tanto. Pero claro, luego vino el COVID, todo el comercio minorista desde casa se explotó y estos tíos fueron, junto con compañías como Etsy y demás, fueron los que volaron, vamos. Un blog o newsletter o podcast que leas de manera frecuente y que cuanto publiquen vayas directamente a leerlo. ¿Tienes alguno? Sí. Yet Another Value Blog, creo que es, de Andrew Rangley. Creo que es el... Tanto los podcasts los escucho todos, o casi todos, los escucho y también publica newsletter con principales noticias, algunas ideas de inversión suyas, etcétera. Sí, Yet Another Value Blog. ¿Qué acción le recomendarías a tu peor enemigo? Eh, esta es buena. Vale, pues le recomendaría Carvana. Creo que Carvana es un cero, la verdad. Me- Bueno, sorpresón, ¿eh? Bueno. ¿Qué tenemos Estuvimos por hablando de aquí? ella hace poco. ¿Sí? Ujú. Sí, sí. Bueno, justamente le comenté a Rodri que una de las cosas que más me había sorprendido de los movimientos de grandes inversores era precisamente que los que estaban muy concentrados en Carvana seguían doblando su apuesta. Principalmente Clifford Sonsin y Robert Vinal, que eran dos gestores que muy bien valorados por la comunidad y que habían tenido muy buenos retornos y que me parecen que muy buenos gestores, pero me parecía curiosa esta manera de gestionar su cartera, porque precisamente Carvana, yo no sé si es un cero o puede valer más, pero lo que sí sé es que hay una probabilidad alta, mmm, más del 10% y menos del 50%, más o menos, pero hay una probabilidad de que valga cero, de que esta empresa quiebre. Y me produce curiosidad el ver cómo se juegan la supervivencia de su fondo en una empresa que, vale, que entiendo que puede ser un por 10, pero que también puede ser un por cero. O Sí. sea, es curioso. Yo creo que es una compañía que se ha visto muy, muy beneficiada de los tipos bajos y de una situación en los coches muy favorable y en los coches de segunda mano y que Rodri la conoce bien, pues yo sé que está estudiando el sector, que al no haber oferta de coches de primera mano, pues se ha visto súper, es una auténtica burbuja y ni aún así con esas han conseguido ser rentables y tienen una deuda bastante, bastante grande, que yo creo que va a hacer default, pero bueno, nunca se sabe. Encima el management tiene alguna cosa que estuve leyendo en su momento de fraude en alguna empresa anterior. Entonces hay cosas que no me cuadran, que tanto Clifford Sosin, que es una persona que respeto mucho y que de hecho tenía otra de sus grandes apuestas es Cardialytics, que yo cuando preparé mi tesis pues también me escuché todos sus puntos y la verdad es que me parece un poco peligroso la apuesta tan concentrada que están haciendo en Carvana. Sí, sí. Desde luego curioso y interesante para ver cómo sale. Normalmente tenemos una pregunta para ver con qué gestor o empresario o persona del mundo empresarial el invitado le gustaría compartir una cena o una copa. En tu caso,
¿con qué gestor o empresario te gustaría compartir una partida de póker de estas con copa de whisky puro? Pues me gustaría compartirlo con Bill Ackman. Yo creo que es uno de esos gestores que siempre sigo todo también de lo que escribe, todo la forma que tiene de gestionar, que me gusta mucho. Y si no, con David Einhorn, que es un gestor que lo ha estado pasando bastante mal. Al final lleva un fondo long short donde ha estado muy corto de compañías que, la verdad, algunas eran auténticos pufos, otras a lo mejor se ha equivocado, ¿no? Pero ha estado sufriendo un mercado alcista imparable, del que hemos visto todos entre 2018 y 2021 principios. Y al final, pues, los rendimientos que ha tenido han sido bastante pobres, pero siempre que saca una carta y demás, yo cuando le leo Greenlight Capital, me gusta mucho, la verdad. Me veo cómo razona las cosas y me gustaría que me explicase por qué está tan bullish en temas de real estate en Estados Unidos, la verdad. Es algo que a mí me parece que no está para ser tan bullish, pero bueno. Y David Einhorn juega al póker, ¿no? ¿O ha jugado? Sí. Como has dicho lo del póker, he dicho, voy a meterte a este también. Sí. ¿Quién crees que ganaría una partida entre los tres? Con Hombre, Ackman. yo por supuesto. Pero sin duda alguna. Tienen pinta de ser buenos esta gente, ¿eh? Sí, la verdad. Sería algo interesante de ver. Invitaríamos a Rodri también. Pues os voy a decir una cosa, el póker, la psicología del póker es muy parecida a la psicología de los mercados. Que es muchas veces estar con cara de tonto, creyendo, o sea, esperando a que pase algo para que tu tesis se cumpla y al final se cumple. En el póker es igual. Sí. No tienes que cambiar tu manera de actuar conforme a los resultados, sino a que lo que tú estás haciendo pues tenga sentido fundamental. Sí, es lo que en el póker se suele como el EV, ¿no? Que lo llama la gente que juega más. Al final es tomar decisiones con una esperanza positiva, digamos, pese a que el mercado o la mesa, ¿no? Porque hay un componente de azar, pues no te esté dando las cartas, ¿no? Pero si tus decisiones son correctas a largo plazo y si tienes una buena gestión de tu banca, digamos, o de tu portfolio de tu cartera, pues lo lógico es que si las decisiones que estás tomando de verdad son correctas, es que el mercado ponga en precio tus decisiones y ganes dinero, tanto en uno como en el otro. Genial. Y aparte, yo también coincido con la opinión de Greenlight Capital, de David Einhorn, pero creo que la historia está siendo un poco cruel con los cortos en Tesla, ¿no? Y creo que ha sido un poco lo que le ha quitado más autoridad en los últimos años, pero sí que es verdad que leyéndolo también hay cosas que me gustan bastante y siempre es una carta de las que suelo leer siempre que sale. Rodri, ¿le lanzas la siguiente? Sí, por supuesto. Krevix, ¿qué defecto crees que puedes tener como inversor? ¿O algo así que te gustaría mejorar? Pues a lo mejor ilusionarme menos cuando estás leyendo sobre una compañía y te gusta mucho lo que estás leyendo. Conseguir esa pausa, esa mesura, digamos, de evitar emocionarte mucho, que te puede llevar a pues comprar a lo mejor la compañía es buena, pero estás comprando un múltiplo a lo mejor más alto, no tener esa paciencia necesaria pues para esperar X o Y, ¿no? Entonces eso yo creo que es algo que esa emoción que yo creo que a la mayoría de gente le pasa, y es normal, yo creo que pase, pues es algo a mejorar. Yo creo que cada vez lo voy mejorando más, pero bueno, es algo que siempre queda. Yo creo que todos pecamos un poco de eso y a veces cuesta. Cuando encuentras un objeto brillante, esperarte y analizarlo todo con más calma. Pero el tío, Krevix, cuando tiene que mirarse cosas que nos hemos mirado otros, no se ilusiona, ¿eh? Eso no. Va ahí a contarte lo que no quieres oír a veces.
Que eso está muy bien, ¿eh? O sea, y a mí me Hombre, encanta cuando Krevis le digo, oye, tal, esto, y me dice, sí, tío, pero ¿y si pasa esto, esto, cual o cual? Y digo, bueno, pues sí, está bien. Pues si Sí. pasa eso, estamos mal. Sí, yo creo que eso es una cosa que también me ha comentado mucha gente, gestores y demás con los que he compartido ideas. Eh, Juzgo a veces demasiado fuerte o busco como cualquier fallo en la tesis, más en tesis de otros que en mis propias tesis. Y yo creo que eso también es algo a mejorar también, de hacerme ese mismo análisis desde fuera, ¿no? Que pues a veces se necesita una persona, de hecho, escuchaba, me acuerdo, al equipo de Odos, que son buenos amigos también, y les escuchaba a ellos que, oye, pues el hecho de que sean 3 personas en el equipo a la hora de tomar decisiones es muy importante para que, oye, haya una persona contándote la tesis, otro intentándotela matar y otro, pues a lo mejor que desde fuera lo está viendo y dice, pues tiene sentido o no, o este tiene razón, este menos, ¿sabes? Al final yo creo que cuando estás tú solo en la arena, pues es más complicado ver tus propios defectos. En cambio, ver los de otros, a veces pues son cosas que la otra persona pues no ha pensado y son muy fáciles de ver a lo mejor, o a veces no. Totalmente. Yo cuando le cuento una tesis a Krevis no es para que compre o deje de comprar o le guste o no le guste. Yo digo, oye, no, tíramela. Y ahondar un poco más en esos grises. genial. Pues te lanzo la última. Un aprendizaje del último año o de los últimos 2 años, que a veces parece que el año de pandemia no cuenta. ¿Qué nos dirías que es lo más valioso o algo que te haya aportado mucho en estos últimos 2 años? Pues esta es complicada. Porque hay muchas cosas, pero a lo mejor me quedaría con el hecho de controlar bien los sizing, sobre todo de ciertas posiciones, y sobre todo si haces algún corto, controlar muy bien los sizing, porque es muy peligroso como inversores en general, hasta los más grandes, hasta los más pequeños. Si vas a estar corto de una posición donde al final no tienes la mano fuerte, que esa siempre la tiene el inversor de largo plazo, pues controlar muy bien eso, que no se te escape de las manos, ¿no? La posición, etcétera, sobre todo en un mercado tan volátil como el que estamos viviendo, ¿no? De hecho, recomendaría a la gente que si no tiene experiencia haciendo esas cosas, que no las haga directamente, porque son peligrosas. Porque a veces muchas cosas que ves clara tardan mucho tiempo en pasar. De hecho, yo el último año, yo históricamente he estado corto en Tesla, y una vez le gané mucho dinero y otra le perdí el dinero ese por 2. Así que siempre es algo muy complicado y no sabes, a veces no atiende a ninguna lógica. Simplemente, pues cuando estás corto no tienes las de ganar, porque cualquier short squeeze, cualquier noticia positiva, son pérdidas muy grandes y es importante, yo creo, tenerlo en cuenta. Y luego hay cosas claras que ves, como hemos visto lo de Nikola, por ejemplo, o compañías así que directamente destapan un fraude, que tiraban un coche por una pendiente, un camión por una pendiente y decían que estaba propulsado por hidrógeno. Y la cotización no es que se fuese a cero, ¿no? Es que a lo mejor pues caía un 20%, pero al día siguiente subía, sin motivo alguno, o con el CEO siendo detenido por el FBI, ¿no? Entonces dices, joder, hay cosas muy raras en el mercado que cuando estás corto, pues no tienes esa fortaleza en la mano. Así que es muy importante, yo creo, eso. Si vas a hacer cortos, siempre hacer tamaños pequeños o cosas de ese estilo para controlar muy bien la situación y que no se te vaya de las manos. Ujú. Genial, pues Krevix, ha sido un placer conocerte un poco más y aprender más sobre la industria del gaming, también conocer Embracer y tu visión sobre la empresa. Así que muchísimas gracias. Te recomiendo a todo el mundo que te siga. En Twitter tienes todos los links, pero también te pueden encontrar en el Club del Value, en el podcast que tienes con Carlos de Hablemos de Inversiones, en tu newsletter personal, en la newsletter de Lever Up.
Todo lo que publicas siempre merece pararse y leerlo con calma porque, bueno, me gusta mucho y creo que tienes buen criterio. Así que muchas gracias por pasarte y por compartir un rato con nosotros. Nada, pues muchas gracias a los dos por tenerme y nada, hasta otra. Espero volver de invitado otras veces en la próxima temporada o cuando queráis. Y nada, me lo he pasado genial con vuestras preguntas. Muchas gracias, Crevis. Oye, piénsate lo de la oferta que te hemos hecho por escrito de Alfa Positivo para dejar Hablemos de Inversiones ya, Carlos. ¿Vale? me tienen con esposas los de Evox y Santiso. Que no. Sí, lo digo en broma, hombre. Me parece que es un podcast también muy chulo el que hacéis. Genial, pues lo dejamos aquí y espero que a todos los que estáis al otro lado pues también os haya gustado y por supuesto, Crevis, estás invitado para volver de aquí un tiempo y contarnos más cosas. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, pues espero que te haya gustado nuestra charla con Crevix y si es así, como siempre, te voy a pedir que nos dejes un like, un me gusta y todo esto que les gusta tanto a los algoritmos de las plataformas. Antes de acabar, también recuerda que ninguna de las empresas de las que hablamos durante el episodio suponen una recomendación de inversión y que desde aquí recomendamos siempre que cada inversor haga su propio trabajo de análisis. Y precisamente, si quieres aprender a invertir y a analizar empresas, recuerda que tienes un curso gratuito de 40 días en el que te explico las metodologías y aprendizajes de los mejores inversores de la historia. Todo en alfapositivo.com/empieza. En la descripción del programa encontrarás el enlace. Aparte, recibirás análisis de empresas que hago y las mejores herramientas de inversión. Así que nada más, muchas gracias por estar ahí y que tengas una rentable y feliz semana.